Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Bendice tú la palabra que nos das en nuestras vidas y haznoslas entender. Haznoslas atesorar, comprender y entender bien para poder compartirla con otros. Sé tú con nosotros en este momento, Señor. Bendice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, hoy quiero hablarles sobre qué es la verdadera adoración. La pregunta, ¿por qué es que Él desea siempre el centro del afecto y la atención? Es una pregunta muy común en muchos creyentes, sobre todo nuevos creyentes. Yo comprendía como respuesta que era durante el proceso de la adoración que Dios transmitía su presencia a los hombres. Aún en el judaísmo, la esencia del sacrificio no era realmente que los hombres entregaran toros, cabras a Dios, sino que al hacerlo, Dios se brindaba a sí mismo a los hombres. Y esto es para hacer énfasis. En otras palabras, Dios se transformaba en una realidad para ellos en aquel acto de adoración. Qué descubrimiento tan maravilloso, hermanos, había alcanzado los antiguos misioneros en los comienzos de su experiencia cristiana. Notemos cuidadosamente la importancia de la declaración. Es durante el proceso de adoración que Dios comunica su presencia a los hombres. La pregunta que debemos considerar es, ¿qué es esa verdadera adoración? ¿En qué consiste? El vocablo en nuestro idioma moderno significa reverenciar con mucho honor, con mucho respeto a un ser. Reconocer, atribuir valor a una persona. Adorar a Jesucristo es atribuirle el valor que Él tiene. Puesto que sobre todos los libros el Apocalipsis es la clave de adoración a Jesucristo, vamos a considerar Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 al 11, y así nos habla la palabra. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, por tu voluntad fueron creadas. He aquí, queridos hermanos, la verdadera adoración y su orden significativo. Lo primero que observamos en el versículo 10 es que todos se postran. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y esto es lo primero, y siempre viene en primer término. La postración no nos habla de otra cosa que de sumisión hacia aquel que se adora, puesto que encontramos que ellos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Es imperioso entonces observar que primeramente tiene lugar la sumisión y en segundo término el echar las coronas delante del trono. En los tiempos en que se escribió Apocalipsis, cuando las legiones romanas vencían a un rey, se lo conducía a Roma para que se postraran a los pies del emperador, o bien se les ubicaba delante de una gran imagen del César, obligándolos a postrarse delante de ella y a echar coronas a sus pies, las coronas de sus victorias. Y este es un acto de sumisión total, de abdicación ante el emperador. De modo que Juan en Apocalipsis 4 nos está revelando las dos primeras condiciones básicas de la adoración. La primera es la postración, o sea, la sumisión total a quien se adora, y la segunda es echar las coronas a los pies del adorado. ¿Cuál es el propósito de la corona?
atrae la atención hacia quien la luce, ¿no? Lo enaltece. El adorador sincero de Cristo, al echar sus coronas a los pies del Señor, está diciendo: yo deseo que solo tú seas exaltado, que solo tú seas glorificado. El segundo motivo, pues, es el deseo de vivir para la gloria de Dios y solo para Él. La primera condición esencial para la adoración sincera es la sumisión total de la persona. La segunda es que solo Cristo sea glorificado. Debemos cumplir con esas condiciones sometiéndonos completamente, sin reserva, a Jesucristo como nuestro Señor. En Apocalipsis 4:11 encontramos a los adoradores atribuyendo valor a aquel que está sobre el trono, manifestándole que Él es digno. Y esta es la adoración, la atribución de valor a aquel a quien estamos adorando. Señor, digno eres de recibir la gloria, Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y tú, por tu voluntad, existen y fueron creadas. ¿Qué han hecho ellos? Han renunciado y echado sus coronas delante del trono, despojándose de su gloria y diciendo: tú eres el digno de recibirla, solo tú. La honra, el poder vienen a continuación. Y estas son las tres cosas que los hombres procuran: ser glorificados, exaltados y honrados. Por lo tanto, al adorar a Jesucristo debemos despojarnos de toda aparición de gloria, honor y poder, pues Él y solo Él es digno de ellos. En Apocalipsis 5 es uno de los grandes, sino el más grande capítulo sobre la adoración en toda la Biblia. Observemos nuevamente el orden del versículo 8. En primer lugar, ellos se postran. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuevamente, en el versículo 9, le adjudican valor a Jesucristo, y esta es la adoración. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es evidente, hermanos, pues, que no podemos adorar a menos que haya una total entrega de nuestro corazón al Señor. Y todos los ángeles estaban en pie, dice, alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y dicen en ese capítulo 7, versículo 11, adoraban a Dios. Pero claro, en esto hay tantos impedimentos, hermanos, para la oración. Adorar no es fácil, pero es algo que nos llena de gloria. Yo he descubierto en todos estos años que es aquello a lo que el enemigo se opone más que a otra cosa, más que a la intercesión y a las peticiones. Lo que más le desagrada es que alguien, como nosotros, adore a Jesucristo. Y para esto tenemos que desarrollar nuestros sentidos. La adoración no es fácil porque la recompensa es enorme. Y cuando aprendemos a entregar la adoración de nuestro Señor Jesucristo, Él puede estar más cerca y ser más real que nuestro mejor amigo o nuestro ser más querido. La recompensa en efecto es grande, pero el hecho más sobresaliente o sorprendente es que son pocos los que le adoran. Por lo tanto, los sentidos espirituales no advierten en esa condición su presencia. Sabemos que nuestro cuerpo posee sentidos, ¿verdad? Pero el espíritu también los tiene. Y es a través de los sentidos de nuestro espíritu que tomamos conciencia de la presencia de nuestro Señor. Dios es un espíritu que solo puede ser adorado, y esto es difícil para muchos de nosotros porque no podemos verlo con nuestros ojos físicos ni tocarlo con nuestras manos, pero se le puede ver y tocar con los sentidos de nuestro espíritu. Tenemos para eso que fijar la voluntad.
No se trata de decir, veo que esta es una gran verdad y yo deseo ser un verdadero adorador. No, puesto que no somos lo que deseamos ser, sino aquello que nuestra voluntad se propone ser. Por lo tanto, debemos tomar la resolución de transformarnos en un adorador de Cristo. Nunca llegarás a ser un adorador de Cristo sin que medie un acto resuelto de tu propia voluntad. Cuando comiences a adorar, puede ser que se atribuya valor a Él y luego termines diciendo, no sé, yo hice todo de mi parte, pero nada sucedió. Persevera. En la ciudad de Detroit hay una anécdota. Había un hombre cristiano valeroso que al ser atrapado en el incendio de un hotel sufrió graves quemaduras y estuvo a punto de morir. Al recuperar el conocimiento y descubrir que había quedado ciego, su único lamento fue que ya no podía leer la Biblia, de modo que solicitó que se le enseñara el sistema Braille, y cuando se le revisaron las yemas de los dedos, que había sufrido quemaduras, tenían cicatrices, se encontró que éstas habían perdido la sensibilidad. Y se le revisaron los dedos del pie, los labios y finalmente la lengua. Y fue a través de su lengua que pudo leer la Biblia entera 3 veces. Los sentidos pueden ser agudizados por medio del uso. Cuando hayamos experimentado, hermanos, la conciencia de la presencia de Cristo en la adoración, debemos procurar obedecer los mandamientos internos del Espíritu Santo cuando Él nos llama a adorarlo. Y al estar bajo grandes presiones, a menudo yo mismo me he sentido tentado a dejar de lado la adoración, que es lo esencial en realidad. Y a causa de eso he sufrido pérdidas en muchos aspectos de mi experiencia cristiana. En todos los casos tenía que existir de mi parte la firme decisión de volver y entregarme nuevamente a la adoración del Cordero sobre el trono. Y es que en esto hay que tener prioridades. En los pasajes sobre la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, se nos presenta, hermanos, el intento sutil del enemigo de tener a nuestro Señor bajo su control. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 9. Ahí el Señor nos dice, otra vez se llevó el diablo a un monte muy alto y se le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo eso te daré si te postrares y me adorares. Hermanos, observen que Satanás utiliza el orden adecuado. Dice, yo te daré todos los reinos y la gloria de ellos, todo lo que deseo es que tú te postres y me adores. Esto es todo lo que yo deseo. Muy hábil, ¿eh? ¿O no? Muy hábil. Puesto que se sirve de aquel a quien se adora. De que aprovecha tener todos los reinos del mundo, hermanos, la gloria de ellos, si Satanás es tu dueño. Hace esta pregunta. El Señor hubiera podido tener los reinos, pero Satanás lo habría tenido a él. La persona a quien adoramos sinceramente tendrá control sobre nosotros. Hasta los hombres del mundo saben esto. Si no has oído nunca alguna vez estas palabras. Ella adora a su marido, él adora a su esposa, ellos adoran a sus hijos. Tales personas están indicando que viven para aquel a quien adoran. Somos los servidores de aquel a quien adoramos y no hará falta que se nos motive ni se nos obligue. Notemos la importancia de la manifestación reveladora de nuestro Señor. Adorarás al Señor tu Dios, le dice, y a Él servirás. Nos presenta aquí el orden de importancia adecuado. Adorarás primero, luego servirás. La adoración siempre precede al servicio. Y luego observamos, a Él solo servirá. Hermano, usted podrá decir, pero yo sirvo a mi iglesia. No es así. Primeramente se sirve al Señor en su iglesia. Tal vez podrá estar desconforme con ciertas cosas que están ocurriendo en su iglesia, en cambio no puede estar desconforme con el Señor. Él lo ha ubicado allí por algo
y ese algo es servirle a Él. Tuve el privilegio de ministrar un tiempo a un grupo de hermanos en algunas áreas difíciles. Y a menudo durante el primer periodo el misionero siempre tropieza con diferentes obstáculos. Si se está trabajando en el Japón, el diablo puede decirle, por ejemplo, esta gente es falsa, no vale la pena salvarlos. No puedes entregar tu vida a ellos. Sin embargo, usted está entregando su vida a los japoneses como un servicio para Jesucristo. No sé si detectas la diferencia. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo, nosotros, siervos vuestros, por amor de Jesucristo? El verdadero misionero es sostenido por una persona, y esa persona es Jesús, es el único que puede sustentarlo, sostenerlo cuando pase por las pruebas de fuego, cosa que sucede con mucha frecuencia, querido hermano. Posiblemente tú la hayas vivido. Nadie más será suficiente que Jesús. El misionero podrá abandonar, perder la voluntad de lucha, volver a su casa, pero si conoce íntimamente al Señor Jesús y lo que significa adorarlo y servirle, no va a ser defraudado. Cuando más adoramos al Señor, amándolo, sirviéndole y expresando ese amor por Él en el servicio a los demás, como esclavos voluntarios de Él, más desearemos adorarlo y servirlo. Cuando leemos en 2 Corintios capítulo 3, los versículos 17 y 18, podemos encontrar una de las claves para servir con eficacia. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, nos vamos transformando de gloria en gloria en la imagen misma, como por el Espíritu del Señor. Un siervo del Señor, Hudson Taylor, se refería a este proceso como el ser transformado por la contemplación, transformados a la misma imagen de aquel a quien adoramos. ¡Qué sencillo! Sin embargo, cuán glorioso. El deseo del Espíritu Santo es que contemplemos a Jesús a fin de poder ser elevados con Él para adorarlo. ¿Qué sucede mientras lo adoramos? Pues bien, hermano, el Espíritu de Dios nos está transformando a la imagen de aquel a quien adoramos. Y cuando cualquiera que conozca algo acerca de las misiones sabe que las personas en tierras paganas miran antes de escuchar, desean ver algo diferente. ¿Y acaso no tiene derecho de ver a Cristo en el rostro de un misionero o un siervo del Señor? Si el misionero es un adorador de Jesucristo, lo van a ver. Una médica cristiana sobresaliente en su profesión, que vive allí en Japón, observó a un misionero en quien Cristo habitaba de manera innegable. Y ese encuentro fue el inicio de su sed por conocer más del Señor Jesucristo. Donaburg, al sur de Italia, es una de las misiones más apreciadas del mundo. Su fundadora, Amy Carmichael, era admirada por todos los que conocían su firme propósito de buscar siempre el modelo en el monte de Dios para cualquier cosa que tuviera lugar. Cuando hizo falta una capilla nueva, una iglesia nueva, luego de muchas oraciones ella decidió que sería ubicada en el centro mismo del caserío de la misión. Tendrían 2 torres, qué extraño, ¿no? ¿Por qué 2 torres? El Señor tenía una buena razón para ello. La torre al frente de la capilla sería para representar la adoración. La torre de la parte posterior representaría el servicio. Cualquiera que divisara estas torres durante el día recordaría que la adoración debía preceder al servicio al Señor.
Pues Ami trabajó durante 40 años sin un día de licencia, de descanso. No es de extrañarse que Dios haya bendecido tan señaladamente el trabajo de esta sierva. Recordarán ustedes, hermanos, el famoso incidente que ocurrió en la experiencia de Isaías. Se nos dice que el año en que el rey Uzías murió, pues él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. También vio serafines adorando al Señor, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban para cumplir la voluntad de aquel que adoraban. Y me pregunto, ¿por qué no usaban las 6 alas para volar? Si los cristianos de hoy en día recibieran 6 alas, ¿qué querrían hacer? Volar tan rápido como pudieran, pero ¿a dónde? Por eso 4 son las que se deben utilizar para adorar y solo 2 para servir. La adoración, hermanos, de aquel, y quiero terminar, dejarlo aquí de momento, que estaba en el trono, preparaba a los serafines para servir y obedecer velozmente. El orden es siempre el mismo. Primero, adorar y luego servir. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos, ya continuaremos hablando sobre esa necesidad imperiosa que tenemos de postrarnos y adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Pues Dios le bendiga y me lo guarde. Bendiciones, hermanos.